Una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, estamos ya con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Estamos con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buenos días. A ver, cuéntame primero cuál fue el episodio que tuviste ayer que no te dejaron votar. No es que no me hayan dejado votar. Lo que pasa es que concurrí a votar alrededor de las 13:30 más o menos y me encontré con la sorpresa de que mi mesa estaba cerrada y por lo tanto no pude ejercer mi derecho a votar en estas primarias para gobernadores y gobernadoras regionales. Así que lamenté mucho, me causó mucha frustración porque además paralelamente al momento de ir a votar estaba recibiendo una cantidad enorme de información de que otras personas a través del país estaban experimentando la misma situación, es decir, no podían votar porque sus mesas estaban cerradas, incluyendo al candidato que nosotros estábamos apoyando en Coquimbo, a gobernador. Él no estaba pudiendo votar y recibimos informaciones de parlamentarios, de ciudadanos en general, que no estaban pudiendo votar a través de distintos mecanismos. Estábamos encontrando que la cantidad de personas que no estaban pudiendo ejercer su derecho a votar en estas primarias era mucho mayor aquí en nuestras votaciones. Así que fue frustrante para mí porque fíjate que yo estaba votando desde el año 1972 y nunca he dejado de votar, y excepto en dictadura, evidentemente, excepto ese periodo de la dictadura, bueno, siempre que he concurrido a votar he podido ejercer mi derecho. Esta es la primera vez que no he podido hacerlo, así que me causó una enorme frustración, como le causó mucha molestia a tanta gente que me manifestó o que ha manifestado públicamente que concurrió a votar y no pudo hacerlo. Sí, ahora, ¿cómo calificaría usted, Heraldo, estas primarias de ayer? Particularmente en un puesto nuevo como gobernadores regionales que se vienen pidiendo en regiones, pero de hace muchísimo tiempo. Bueno, a ver, yo creo que estuvimos debajo de las expectativas en términos de participación, eso es evidente. 3% del padrón, 430.000 personas más o menos, o 420.000 personas en primarias, evidentemente es una señal de alerta. Ahora, por otra parte, nosotros como país no tenemos una gran experiencia en primarias, primero. Segundo, venimos después de un hito histórico como el plebiscito del 25 de octubre, y quizás eso significaba una suerte de baja natural. Y tercero, estas eran primarias para elegir a los candidatos a gobernador y gobernadora regional. Y ese es un cargo que es primera vez que se va a elegir el 11 de abril. Y por lo tanto creo que había confusión, había poca información respecto a la naturaleza del cargo para el cual se estaba concurriendo a las primarias. Entonces yo creo que fue una combinación de factores, y eso tiene que, bueno, ponernos una señal de alerta para los eventos electorales que vienen por delante. Pero creo que la elección de gobernadores regionales, porque la elección de candidatos a alcaldes y alcaldesas era relativamente menor. Lo principal en las 16 regiones era la elección de los gobernadores y gobernadoras. Sí. Ahora, como esto va a ser el 11 de abril, creo que una manera quizás de pensar que la situación puede ser distinta es que esta vez se van a elegir ya no la primaria para elegir los candidatos, sino que los gobernadores, pero se van a elegir también los constituyentes para la Convención Constitucional, se van a elegir otras autoridades, y eso quizás facilitará la concurrencia a las urnas. Pero esto es una experiencia que hay que tomar muy en cuenta. Ahora estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Se ha dicho mucho en una mezcla de como crítica con
de alguna forma describir el proceso de que aquí básicamente esta es una elección para los partidos, una elección donde los partidos y sus coaliciones le plantean a sus manifestantes o a sus partidarios las posibilidades de llevar a uno u otro candidato. Hubo montones de lugares donde no hubo primaria. Chile Vamos llevó muy poca primaria, casi ninguna. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cómo se puede analizar el fenómeno en el contexto de la sintonía que se tiene políticamente con la ciudadanía? Bueno, aquí hay una suerte de contradicción, porque por un lado la ciudadanía, por lo menos así lo revelan las encuestas de opinión, expresan que la gente no quiere que los candidatos o las autoridades se elijan entre cuatro paredes. Es decir, no quieren que los partidos lleguen a nominar, no sé, a los mismos de siempre, o no lleguen a acuerdos que no sean abiertos a la ciudadanía. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, se abre, justamente esa es la idea de la primaria, es decir, que la gente escoja. Aquí están este abanico de candidatos y candidatas de las distintas coaliciones y sea la ciudadanía la que elija. Entonces, pero sin embargo, la participación es relativamente baja porque se supone que son los partidos. Pero uno no puede estar en los dos lados de la ecuación. Si uno dice, bueno, los partidos lo debieran elegir como lo hacen tradicionalmente, bueno, esta es la manera más abierta posible, pero evidentemente entonces, como son como candidatos de partidos, efectivamente, la participación es más limitada, porque además eran, reconozcámoslo, eran coaliciones que estaban eligiendo, o pactos que estaban eligiendo a sus candidatos, no eran todos los pactos, no eran todos los partidos políticos los que estaban yendo a primarias. Así que eso es un elemento adicional. Yo creo que estamos ante una situación experimental. Las primarias, como digo, no tienen una larga trayectoria en nuestro país. Se han hecho primarias en el pasado, sí, pero algunas de las primarias han sido bastante incompletas, se han hecho en algunas regiones, han sido más bien presidenciales. De modo que yo creo que hay que mirar con cuidado cómo proceder a futuro. Pero esta es una señal de alerta, es bueno que se produzca ahora y no más tarde, cuando hay, por ejemplo, algo tan importante como la elección de los constituyentes, de quienes irán a redactar nuestra próxima Carta Fundamental. Estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Ahora, hay cosas que son bien características y creo que también son una señal muy clara. Por ejemplo, cuando aparece gente nueva que tiene trayectoria o tiene percepción la ciudadanía de estar o haber enfrentado determinadas cosas, le otorga los votos pero con mucha cantidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la primaria que hubo para la candidatura de gobernador regional de Valparaíso, donde Rodrigo Mundaca sacó muchos más votos que montones de los consagrados, digamos, que había de los partidos durante mucho tiempo, y es una figura relativamente reciente en términos del vistazo público. Es verdad, pero también por nuestra coalición elegido una personalidad apoyada por el Partido por la Democracia y por el Partido Socialista como Aldo Valle, que es una persona que ha estado mucho tiempo, no tanto en la política contingente, pese a que él ha sido militante de partido, hoy día es independiente, pero es una figura reconocida como rector de la Universidad de Valparaíso, o es elegido ya una persona mucho más, digamos, convencional, como el ex senador Eugenio Tuma, como el candidato triunfante en la Araucanía. Entonces, yo creo que hay una combinación, nada menos que en la región metropolitana ha elegido Claudio Rego, que ha sido ministro, que ha sido intendente,
que ha sido alcalde, es decir, que ha ocupado todos los cargos que uno podría decir de la política tradicional, y sin embargo es elegido de una manera contundente, con 53% de los votos, doblando solo la votación de él a la votación del Frente Amplio. Entonces, yo creo que uno no puede sacar conclusiones todavía. Yo creo que hay una combinación donde la gente valora trayectoria, valora determinadas personas que han realizado bien las tareas en las cuales se han desempeñado estas personas, pero valora también a algunos de estos rostros nuevos o personas que vienen de la sociedad civil, de las organizaciones sociales. Y yo creo que hay que prestar atención a ambos elementos. Aquí no hay una claridad donde diga todos los rostros nuevos, toda la gente del mundo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, fueron elegidos. No, las conclusiones no llevan a aquello. Por ahora, más bien es una combinación interesante, que la gente parece tener un juicio discriminador respecto a por quienes votan. Ahora, Heraldo, estamos conversando con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Pueden haber movimientos de combinación, de unión entre distintos partidos, incluso entre distintas coaliciones, ahora después de la votación, entendiendo que conversar se puede en cualquier momento, digamos, sobre situaciones comunes, estrategias en términos de enfrentar una futura elección? ¿No queda todo congelado según los resultados de estas primarias o podrían perfectamente generarse mayores acuerdos más grandes incluso entre partidos ahí? Mira, Fernando, esa es una muy buena pregunta y de hecho he estado reflexionando desde ayer sobre este tema, porque, a ver, en términos abstractos uno podría decir, debiera haber un acuerdo adicional de la oposición para enfrentar de manera unida las elecciones de abril para las gobernaciones regionales, porque hay que recordar que para estas elecciones basta con conseguir un 40% de la votación en primera vuelta y ahí se acaba, es decir, no hay segunda vuelta, con el 40%, y por lo tanto ir divididos, si es que la derecha va en una sola lista, evidentemente puede significar una derrota por la dispersión de los votos. Entonces uno diría, en términos abstractos, debiéramos ir a un acuerdo para conseguir una lista única. Pero en términos reales y prácticos, ¿cómo le dice uno a alguien de otra coalición, de otro pacto, que se baje cuando ha hecho un esfuerzo para llegar y ganar? Entonces, yo lo veo, por ejemplo, en la región metropolitana, donde tenemos en la oposición a Claudio Rego y tenemos a Karina Oliva por el Frente Amplio. Es muy difícil llegar y decir, ¿sabe ahora usted por qué no considera bajarse? Yo creo que tiene toda la legitimidad quien ha hecho un esfuerzo para llegar y ganar. De modo que no es fácil el llegar a un entendimiento como para que la oposición, por ejemplo, vaya unida. Aquí hay dos alternativas en la oposición, quizás puedan haber más, porque recordemos que hay partidos que no participaron en ninguna primaria y uno no sabe si van a llevar candidato o no directamente a la papeleta. Así que es una situación sobre la cual hay que reflexionar cuidadosamente, pero respetando a las personas que compitieron en estas primarias. Sí, ahora ese es un punto interesante, Heraldo, porque mal que mal, cuando se va a elecciones, por ejemplo, de presidente o elecciones de parlamento, los partidos en general y todos los candidatos intentan entregar la idea de gobernabilidad, intentan entregar la idea de que si es que los votan a ellos tienen las posibilidades de generar las suficientes cantidades de autoridades como para dar gobernanza a un país. Y eso, cuando está muy fragmentado el espectro, no pasa. Por eso yo le pregunto, en términos precisos, ¿cuándo eventualmente, si queda todo anquilosado a una forma de relación con otros que se plasma en una primaria,
o eventualmente eso usted estaría dispuesto a avanzar mucho más, digamos. Bueno, yo diría que de nuevo en términos teóricos debiéramos avanzar mucho más. Además, yo percibo que hay una parte importante de la ciudadanía que reclama unidad, que reclama acuerdos, pero al mismo tiempo está el fenómeno de la identidad propia de las coaliciones y los partidos. Entonces, conjugar identidad y proyección de esas identidades con la unidad no es fácil. Es una conjunción bien difícil de conseguir. Pero yo diría que, bueno, falta tiempo todavía para llegar al 11 de abril, falta mucho tiempo, aunque no tanto desde el punto de vista de los candidatos, porque yo conversé con algunos candidatos ayer para felicitarlos y varios de ellos me dijeron, bueno, mañana empezamos a trabajar, porque ahora viene ya la elección en serio, pero falta traducir esas candidaturas en nombres en las papeletas y por lo tanto siempre hay posibilidades de conversar. Sí. Y yo creo que donde sí se puede conversar y conversar y además discutir y mandar mensajes y plantear opiniones es en todas las precandidaturas que se han establecido en términos presidenciales. Tú fuiste una de las personas que dice que estaba dispuesto, un montón de otros están. Sí. Y yo eres de las primeras personas que yo veo que de alguna manera enfrenta a otro candidato potencial sobre la base de ideas que se han lanzado. Me estoy refiriendo básicamente a esta idea que tuvo Daniel Jadwe para crear un fondo común en torno a las pensiones. Tú saltaste muy rápidamente a decir que no estabas de acuerdo, digamos. Sí. Bueno, absolutamente, porque a mí me parece que hay que diferenciar entre el stock acumulado que tienen las personas en sus fondos de pensiones de las cotizaciones adicionales del pilar contributivo. Es decir, yo creo que es inaceptable pensar en expropiar el stock acumulado de las personas, de los trabajadores, de los viejos, y ponerlos en un fondo común. ¿Ese fondo común es para qué? Esa es la propuesta que ha habido de la oposición, por lo menos de la que salió del Senado. Es para que los 6 puntos adicionales a cargo del empleador vayan a ese fondo para propósitos de solidaridad intra e intergeneracional, de modo que puedan subir las pensiones de manera inmediata, por lo menos en un 20%, son los cálculos que han habido. Entonces, es muy distinto decir que lo acumulado en las cuentas individuales de las personas pasan a ese fondo, porque esos fondos a mi juicio son inalienables, son no expropiables y por lo tanto yo tengo una profunda discrepancia con esa propuesta. Ahora, lo que hay que ir es, con Jadwe estoy de acuerdo que hay que ir a una reforma, a un sistema mixto de seguridad social, y para eso entonces se requieren otras cosas. Se requiere, por ejemplo, separar que las AFPs hagan la administración de los fondos versus la gestión. Es decir, con eso termina la AFP como las conocemos, separando la administración de la gestión de los fondos. Con eso se terminan las AFP. Y además exigiendo que a corto plazo el 30% de las utilidades de las AFP vayan a este fondo común. Y además teniendo un paquete especial de medidas para equidad de género, porque hoy día las mujeres tienen pensiones mucho más bajas, la mediana de las pensiones autogestionadas están en un 12% para las mujeres, un 33% para los hombres. Entonces hay que tener también medidas específicas para compensar a las mujeres que salen del mercado de trabajo, para, por ejemplo, cuidar a adultos mayores dependientes en sus hogares, que generalmente 99% son mujeres las que realizan esa tarea no remunerada. Entonces,
aquí hay un paquete profundo de una reforma estructural al sistema de pensiones que hay que hacer. Cirugía mayor, como dijo el presidente de la República, pero el presidente no está presentando para nada, ni siquiera cirugía plástica, digamos, para maquillar el sistema. Tiene que ser esto profundo. Entonces, pero respecto a este punto en particular, del stock acumulado de las pensiones de las personas, yo estoy en profundo desacuerdo con Daniel Jadwe en traspasar eso a este fondo común, porque eso le pertenece a las personas, y ya lo hemos visto en el retiro del 10%. En todo lo demás creo que podemos llegar a acuerdo, en lo que se necesita un sistema mixto, un sistema de seguridad social, como iba a terminar con las AFP como las conocemos, separando estas funciones. Todo aquello yo creo que es importante pensarlo y empujarlo, además de tener una pensión básica universal, que es otro punto bien importante de la propuesta de la oposición en el Senado. Sí, y yo te iba a preguntar sobre eso, ¿cómo está de alguna manera desarrollándose esa discusión? Yo escuché al presidente de la República cuando dijo que había escuchado muy fuertemente la voz de la ciudadanía y que estaba mandando un proyecto para hacer un cambio en materia de pensiones. Sin embargo, se está discutiendo hace tiempo una serie de cambios al respecto también. ¿En qué lugar de la factibilidad real de poder tener un sistema distinto, un sistema que no dependa básicamente de situaciones separadas, que es la inversión de los fondos de la ciudadanía en empresas, y otra la del pago de pensiones, que ¿en qué momento puede haber algún cambio ahí? Bueno, mira, yo creo que aquí tiene que haber un acuerdo sobre una reforma que sea un giro estratégico, porque de otra manera arreglos y parches al actual sistema de pensiones simplemente no va a funcionar ni sería aceptable. Este sistema fracasó, el sistema de AFP fracasó, y hay que ir entonces a un sistema mixto, donde haya reparto y donde haya capitalización individual, donde haya cuentas individuales. Casi todos los sistemas en los países desarrollados y donde funciona el sistema de seguridad social son sistemas mixtos. Y por lo tanto hay que ir en esa dirección. Y la constitución entonces de este fondo autónomo, con los más altos estándares, alejado de cualquier influencia política, pasa a ser absolutamente fundamental para invertir esos fondos, como sucede en países como Canadá, donde hay un fondo público que incluso invierte en iniciativas privadas en todo el mundo, incluso en Chile. Entonces, hay que ir en esa dirección. No creo que nada corto de eso va a funcionar. Y lo que uno escucha del gobierno es todavía más bien una pelea de área chica, si van a ser 3 puntos que van a ir de la cotización adicional, que va a ir a las cuentas individuales, y 3 al fondo común. Para que esto funcione hemos hecho los cálculos de manera muy seria, incluso los cálculos han sido contrastados con la Dirección de Presupuestos, nuestros expertos. La única manera de que haya un impacto efectivo en las pensiones es que vaya el 6% adicional entero. De hecho, hay alguna gente que piensa que deberá ser más del 6%, que debemos llegar al 8%. Porque si es un 6%, vamos a estar en pocos años más diciendo no es suficiente. Claro, porque 10% de ninguna manera era suficiente. Y este era el único lugar del mundo donde los empresarios, los empleadores no contribuían a las pensiones de los trabajadores. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, deberíamos hacer esto hasta el 8%. Pero claro, en un momento en que vamos a salir de un país, ojalá salgamos a la brevedad posible con un perfil recesivo, con la necesidad de recuperar empleo, inversión, es muy difícil recargar de inmediato, y esto tiene que ser gradual, pero por lo menos tiene que ser 6 puntos enteros que vayan a ese fondo solidario para, como digo, solidaridad intergeneracional, porque de otra manera el efecto en las pensiones no se va a sentir de la manera importante que la gente demanda cuando dice yo quiero pensiones dignas.
Y más ahora, aún ahora con el tema del retiro del 10%, o sea, tenemos que agregar a eso que hay mucha gente que quedó sin nada acumulado, y esas personas, si están bajo el 60% de pobreza, van a tener que ir a una pensión básica solidaria. sí, Heraldo, desde ese punto de vista hay una cosa que prácticamente nadie discute, y es que como política pública el ir restando de los fondos individuales de cada uno cada vez 10% en función de paliar la situación particular que la gente tiene, no es la mejor política pública, pero se argumenta inmediatamente que la alternativa, que es que el Estado genere las condiciones para poder justamente hacer que eso no sea necesario, no han estado a la altura o han estado tardías o simplemente no han existido. Ahora, cuando el propio gobierno presenta un proyecto que también incorpora la variable de retirar desde el propio fondo de las AFP, ¿cómo queda entonces el cuadro en términos de la discusión que se tiene ahí sobre quiénes son los propietarios de los fondos y si que se pueden usar en materias de emergencia? Bueno, hay creo dos cosas distintas. Yo creo que lo primero es que el gobierno, el Estado tiene que asumir la responsabilidad en circunstancias extraordinarias como esta pandemia de proteger a los ciudadanos. Por eso que yo he dicho, tenemos que ir hacia un estado de bienestar. ¿Qué es lo que significa un estado de bienestar? Que el Estado proteja a sus ciudadanos permanentemente, es decir, que tenga acceso gratuito a una salud de calidad, a una educación de calidad, a pensiones dignas. Eso tiene que ser el horizonte cercano para nuestro país. Y más aún en circunstancias extraordinarias, cuando vemos en todos los países, incluso donde existen estas garantías de derechos, los gobiernos han ido en ayuda de la gente porque como han habido cuarentenas, se cierran los negocios, no hay actividad económica, hay merma de ingresos o nada de ingresos, y eso significa que el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Aquí ha sido tarde y poco, y eso lo hemos venido diciendo hace rato. Cuando en las primeras conversaciones sobre este paquete de 12.000 millones de dólares, el ministro de Hacienda decía 60.000 pesos por persona, ¿eh? Y nosotros decíamos eso es imposible. Y finalmente, después de 2 semanas, fuimos subiendo y llegamos a 100.000 pesos por persona, 400.000 pesos por una familia de 4. Entonces, y eso fue, y le dijimos, eso es insuficiente, y hay que hacerlo de manera no focalizada, que llegue esta plata directamente, se deposite en las cuentas RUT del Banco del Estado, y la preocupación del gobierno era que le llegue esta plata a personas que no lo requerían, pero lo importante era que le llegara a las personas que sí lo requerían. Entonces al final hubo tanta letra chica, que hubo confusión, mucha gente decía a mí no me ha llegado nada, el gobierno tuvo que colocar platas adicionales, incluyendo para las pymes, y ahora resulta que solo con la presión que ha habido el gobierno sale con una propuesta de bonos para llegar por lo menos a las personas que están viviendo todavía cuarentena, y otras medidas que ha tomado quizás bajo presión, pero eso no debiera ser así. Entonces ese es un problema. Eso es lo que lleva a que la gente diga, ¿sabes? Si a mí no me llega plata para poder sobrevivir, hago lo que esté más a la mano, retiro mi 10%. ¿No? Después de todo eso es mío. ¿Sí? Y se refuerza la idea de que esos fondos le pertenecen a las personas. Yo creo que el sistema de seguridad social tiene que tener un elemento fundamental de solidaridad intergeneracional. También tiene que haber cuentas individuales, por cierto, pero también hay una lógica colectiva de un sistema de seguridad social. Y segundo, el presidente de la República, al presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la propuesta que sale de la Cámara de Diputados, tiene una enorme contradicción, porque no hizo lo mismo con el primer retiro. El presidente de la República, de hecho, promulgó ese primer retiro a través de la reforma constitucional. Quiere decir entonces que el presidente incurrió en una inconstitucionalidad al llevar adelante, digamos, al promulgar el primer retiro. Aquí hay una enorme contradicción en la presentación de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Así que son dos cosas distintas. Yo creo que aquí hay
por parte del gobierno una confusión y al final ha terminado aceptando los retiros, con modalidades distintas, pero lo ha terminado aceptando. Y por eso resulta tan contradictoria la presentación ante el Tribunal Constitucional, porque no hizo lo mismo con el primer retiro. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. En un país que ofrece nuevas oportunidades,